libro de los Salmos 18, 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Mis hermanos, deseo que nos aprendamos un texto bíblico hoy. Salmos 18, 1. Abra la Biblia, por favor, y repitámoslo todos en el nombre de Jesús. Te amo, oh Jehová. Hasta ahí. No, hasta ahí el 1. Está bien con el 1, es suficiente, hermano, ya. Ahora háganme el favor a ver si hacen lo mismo. Con la Biblia cerrada. Ahora con más fuerza. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Amén. Señor, queremos decirte en esta hora que te amamos, que necesitamos de ti. Somos necesitados de tu presencia, Señor, porque solamente tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra fuerza, nuestro oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora permítenos, Señor, que ella entre a nuestro corazón. Envía tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Envía el poder de Jesús, Señor, para que podamos alimentarnos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden estar cómodos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Hay textos que hemos aprendido en el transcurso de la vida cristiana y se quedan en el corazón. Se quedan en el corazón y de verdad que son una bendición porque el Espíritu Santo de Dios los trae a nuestra vida en los momentos de dificultad. En los momentos donde necesitamos echar mano, el Espíritu Santo de Dios lo hace por nosotros. Y hay un pasaje para que podamos entender qué significa te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Qué significa que Jehová es fortaleza para nosotros? Quizás hemos pasado por momentos de dificultad, hemos pasado por momentos de tristeza, por momentos de angustia, por momentos de dolor, por momentos de preocupación y a veces no entendemos por qué. A veces y muchas veces no entendemos por qué. Y puedo decir que hemos pasado de muerte a vida. Y como cristianos sabemos que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero a veces decimos, si Cristo murió en la cruz por mis pecados, nosotros decimos, ¿por qué me está pasando ciertas situaciones que yo no entiendo? Yo los invito para que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 20. Y habla de un rey llamado Ezequías. El rey Ezequías. Ya están en Segunda de Reyes, capítulo 20, todos. Listo. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y hay un punto, y ahí vamos a parar. Y cuando hay un punto, el punto me dice que pare, por favor, que haga un alto, que cuente 1, 2 y 3. Bueno, Ezequías, rey de Judá, con capital Jerusalén. No Israel, en este tiempo no Israel, en este tiempo
Israel estaba ahí dividido en dos, reino del norte, reino del sur. Así que nos vamos a pensar que, como dice la Escritura, reinó en Judá y reinó 29 años. Reinó 29 años. Debió haber sido un buen rey, ¿cierto? Debió haber sido un buen rey, porque reinar 29 años en una nación, aunque Judá es pequeño, esta era una tribu, pero reinó 29 años. Ezequías significa Jehová ha fortalecido. Ese es el significado bíblico de Ezequías. Ezequías, Jehová ha fortalecido. Y yo creo que Dios nos ha fortalecido. Yo creo que Dios nos ha fortalecido. Tenía un papá llamado Acaz, que también había sido rey. Y cuando muere el papá, pues él hereda el trono y lo asume a la edad de 25 años. Lo asume a la edad de 25 años. Entonces, Ezequías, un buen rey, asume el reinado a los 25 años de edad. Asume esta responsabilidad a los 25 años. Gobierna 29 años. ¿Cuántos años gobernó? Gobernó 29 años. Es el rey número 13 de la dinastía. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Pocos reyes hacían lo recto delante de los ojos de Jehová. Pero me llamó la atención varias cosas. Ustedes se acuerdan que hubo una gran mortandad en el pueblo de Israel por varias cosas que hicieron los israelitas. Y en Números capítulo 29, el Señor le dice a Números 21, 9, le dice a Moisés que haga una serpiente y que la pare en una asta bien alta, y que cuando las serpientes piquen a alguno, que si alguno mira antes de morir, alcanzaba a ver esta serpiente de bronce, sería sano. ¿Sí? Eso es tipo de Jesús levantado en la cruz del Calvario por nosotros, y decimos, y porque así lo enseña la palabra de Dios, que Jesús es el que se levantó en la cruz del Calvario, y que si nosotros miramos a Jesús, seríamos salvos de la muerte. Y eso es una seguridad del cristiano. Pues bien, mis hermanos, el pueblo de Israel, la Biblia dice en en Segunda Reyes capítulo 18, que 18:4, dice que el pueblo de Israel empezó a idolatrar esta serpiente de bronce. El pueblo de Israel empezó, hasta le puso un nombre. Y si usted quiere ir conmigo a Números capítulo, Segunda Reyes capítulo 18, verso 4, dice que Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés en Números capítulo 21, verso 9. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Nehushtan. Le habían cambiado el nombre, le habían cambiado el propósito. Es decir, ya estaban adorando a la serpiente y no adorando a Dios. Le habían quitado el propósito con el cual Dios había ordenado que esta serpiente de bronce se levantara. Así que Ezequías dijo: me hacen el favor y vuelven pedazos ese ídolo, porque el único que merece adoración es el Dios de los cielos y de la tierra. Amén. Y Ezequías mandó volver pedacitos esa serpiente. Así que era un hombre
poderoso en Dios, que no le daba miedo tumbar las fortalezas del enemigo y todo lo que le desagradaba a los ojos de Dios. Un hombre de Dios. ¿Qué significa Ezequías? Dios ha fortalecido. ¿Necesitamos fuerza para sacar la idolatría? Sí. ¿Necesitamos fuerza para enfrentarnos al enemigo? Sí. ¿Necesitamos la fuerza del Señor diariamente? Sí, la necesitamos. Así que era un hombre llamado por Dios a gobernar una nación, aunque pequeña, aunque estaba dividida, pero era un hombre que estaba haciendo lo que Dios quería. Les quiero decir que Ezequías posiblemente escribió el Salmo 119. Posiblemente. Lo digo posiblemente porque hay unos investigadores que dicen que sí, otros dicen que no. Porque el Salmo 119 dice que es un salmo de Asaf, pero no aparecen otros escritos que lo respalden. Pero posiblemente escribió el Salmo 119. Es el salmo más largo que tiene el libro de los Salmos y es el capítulo más largo que tiene la Biblia. ¿Cuántos tiene? ¿100? Un hombre que se inspiró, un rey, con todo lo que tiene que hacer un rey, y se pone a escribir el Salmo 119. Dejémoslo en duda porque no hay certeza específica quién lo escribió, pero hay evidencias que indican que pudo haber sido Ezequías. Y yo me pongo a pensar, qué bueno que un rey, que un presidente de una nación dedique tiempo para escribirle a nuestro Dios. Pero también escribió posiblemente escribió Proverbios capítulo 25 y Proverbios 25 al libro de Proverbios capítulo 29. Si no los escribió él, si usted mira Proverbios capítulo 25, Salomón le hace la dedicatoria a él. Eso sí está la certeza. ¿Por qué Salomón le hace la dedicatoria a un rey? Debió haber sido importante. Debió haber sido importante. Porque el rey Salomón, con toda su majestad, con toda la fama que tenía, con todas las riquezas que tenía, hace mención al rey Ezequías, ¿sí? Le dedica Proverbios del 25 al 29. Y si usted mira una ojeada en su casa a Proverbios capítulo 25, verso 29, casi que es un solo capítulo, ¿sí? 5 capítulos. Bueno, están ojeando a ver si es cierto. No tienen división, ¿sí? No tiene división. Así que lo nombra, le hace la dedicatoria, por algo sería un buen rey, escritor. No le tuvo miedo a acabar con la idolatría, Restablece el culto y la adoración a Dios en el templo. Y eso está en 2 de Crónicas 19, 1 al 36. Ezequías restablece la adoración en el templo. Los israelitas se les había olvidado venir a la iglesia. O sea, como algunos tenían por costumbre. O sea, allá, esa iglesia, la iglesia de los israelitas. Y se para este rey y en el templo restablece la adoración a Dios, a nuestro Dios. Y el culto. Era un buen rey, fue un buen rey. Pero si uno mira más la biografía de él y la historia, dice que era un buen ingeniero y un estratega militar. Le gustaba hacer estrategias militares para emboscar a los reyes que venían en contra de él. Le gustaba planear, le gustaba organizar el ejército. Y mi esposa nombraba a Orlando Cardona, el alcalde por elección popular de Madrid. Y a mí me llama la atención, le gusta estar con la policía. Ayer estaba allá
en sudadera blanca, acompañando a sus agentes de tránsito y de policía para que pudiera, me imagino, para dar más autoridad, pero fue bueno eso. No sé qué tan buen alcalde sea, espero que sí, le pido a Dios que así sea, y tuve ganas de bajarme del carro para ir a saludarlo porque quiero ir a hablar con él, él me conoce y hemos tenido algunas charlas previas y yo sé que Dios puede hacer algo a través de él. Y también Ezequías, el rey Ezequías, le gustaba hacer acueductos, le gustaba hacer aljibes, le gustaba cuidar el agua de su pueblo. Así que yo lo veo como un ingeniero, porque si uno revisa en los libros de Segunda de Crónica 32:1, dice que hizo acueductos y hacía acueductos. O sea, era un hombre muy ocupado, un hombre preparado, un hombre que buscaba de Dios, un hombre que se preocupaba por su pueblo, un hombre que se preocupaba por su nación. Era un hombre recto ante los ojos de Dios. Y adicionalmente era un hombre de fe. Era un hombre de fe porque le creía a Dios, porque delante de él sabía quién estaba y quién lo gobernaba a él. Delante de él sabía a quién había que adorarle y a quién no había que adorarle. Era un hombre de Dios que le gustaba ir a la iglesia, era un hombre de Dios que le gustaba adorar, era un hombre de Dios que le gustaba trabajar, era un joven que le gustaba exaltar el nombre de Dios entre su pueblo. Era un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Pero quise parar en el punto porque ya viendo esta biografía dice que ese hombre de Dios cayó enfermo de muerte. ¿Cómo es posible que un hombre de esta altura y de esta fortaleza y de esta grandeza caiga enfermo de muerte? Qué pesar que estas eminencias enfermen de muerte. Qué pesar. Y hay un punto. Y yo me imagino que este varón de Dios cayó enfermo de muerte y le tocó irse a la cama. Le tocó irse a la cama. Yo creo que toda la nación de Judá o de la tribu de Judá en la que él gobernaba sintieron tristeza, sintieron preocupación, sintieron angustia. Yo creo que muchos hicieron clamor por él. Pasarlo a nuestros días. Vamos a orar por el rey, vamos a orar por el presidente, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia y lo sane. Y había un profeta en el tiempo del rey Ezequías llamado Isaías, el mismo que escribió el libro de Isaías, es el mismo autor. Y le llega la razón a Isaías de que este hombre, este rey, este estadista y estratega, reformador, digámoslo así también, está enfermo y está en su casa. La Biblia no me dice si fue que a Isaías lo mandaron llamar, no dice si fue que Ezequías lo mandó llamar, pero la cosa es que Isaías propone ir a visitar a este rey. Propone ir a visitar a este estratega, a este ingeniero, a este hombre de Dios, a este varón de fe. Y yo creo que Ezequías esperaba la visita de este varón. Yo creo. Claro, cuando uno está enfermo en cama, es mi caso, uno espera que los pastores vengan a visitarlo, ¿sí? Ay, qué rico, y ojalá viniera el pastor Fabio y me saludara, o el pastor Jesús, pero ya el pastor Jesús está viejito, ya no puede venir. Entonces que llamen la pastora Cecilia y que venga y que ore por mí. Yo creo que quizás era la situación de Ezequías. Cuando en la puerta de la casa de Ezequías golpean en la puerta,
Me imagino, no lo dice la escritura, abrió la hermanita que hacía los servicios del oficio allá, la que barría, la que limpiaba, la que cuidaba a Ezequías, la que le llevaba la alimentación, la que le cocinaba sin sal, que los juguitos bajitos de azúcar o sin azúcar, que el caldo de costilla no tuviera grasa, bueno, y verduritas si fuera lo posible, y solo arepitas sin sal, y cuidando a este varón. Y va y le dice a Ezequías, estoy agregando un poco para que entendamos la historia: rey, rey, llegó el profeta, llegó el profeta. Y yo creo que Isaías dijo: gloria al Señor, Él orará por mí y yo me alentaré y nuevamente saldré a dirigir las tropas y seguiré haciendo el acueducto que no pude terminar, y ahora sí. Y bueno, le dan la bienvenida a Isaías, y yo creo que Isaías se sienta en el borde de la cama. Bueno, así nos gusta, ¿no? Aunque no debía de ser así. Manita, présteme una buena butaca, yo me siento al lado de su cama. Y llegó Isaías, lo sientan en la butaca alrededor de la cama, cerca de la cama. Y yo creo que Ezequías esperaba una buena noticia, ¿sí? Aquí Isaías va a levantar las manos y va a orar en el nombre de Jesús, y me va a poner las manos en el estómago y yo seré sano. Lo digo por mí, porque uno piensa que Dios obra de acuerdo a lo que uno cree como Dios va a obrar. Y hay silencio entre Ezequías e Isaías. Isaías le traía la noticia, le traía una razón. Pobre Isaías, pobre pastor, porque ahí está, Isaías está haciendo las veces de un pastor visitando a los enfermos. Isaías dijo: ¿y cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y yo creo que Isaías esperando la noticia. Ya está Isaías, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? ¿Por qué no se quiere tomar el tinto que le trajo la empleada? ¿Por qué ha dejado que se enfríe y está preocupado? Y yo creo que Isaías: Señor, ¿será que no estoy equivocado? ¿Será que esta sí es la razón que tú le enviaste a este varón? ¿Será que es? Y yo creo que sacó fuerzas de su interior Isaías y le dijo: Jehová dice así. Jehová dice así, 2 puntos, y póngalo en suspenso ahí, no mire todavía. Jehová dice así. ¿Qué esperaba si usted fuera Ezequías? Jehová dice así: levántate, come, toma tu lecho y anda. ¿Sí? O como le dijo a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta, largos acueductos, muchos acueductos tendrás que hacer, tendrás que gobernar muchas tropas. Yo creo que yo esperaría una razón de esas. Jehová dice así, gloria al Señor. Y nosotros, cuando nos dicen el Señor dice así, ay, eso es algo bueno que nos espera de parte de Dios, ¿cierto? Pero nunca pensamos lo opuesto. Nunca pensamos lo opuesto de parte de Dios, porque Dios puede decir sí o puede decir no. Y nosotros debemos aprender que la respuesta de Dios puede ser un sí o también puede ser un no. Pero siempre debe estar en nuestra boca el Salmo capítulo 18, verso 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y si puede el verso 2 también: Jehová, roca mía y esperanza mía. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando la respuesta de Dios es un no? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando estamos esperando un préstamo del banco y la respuesta del banco es no? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando estamos esperando que el médico nos diga que los colesteroles bajaron y nos dice no, se subieron? ¿Qué pasa cuando uno dice que ya no necesite más la insulina, bueno, y todos esos remedios raros,
Y uno dice, pero si me la he puesto, he comido sin azúcar, sin sal y sigue alta. ¿Qué pasa cuando la respuesta es no? ¿Qué pasa cuando vamos y metemos en el nombre de Jesús, enviamos una cotización y la respuesta es no? Y aquí Ezequías no estaba esperando una respuesta no. Él no le cabía en la cabeza un no por respuesta. Y yo creo que a veces los cristianos estamos así. No nos cabe un no por respuesta. Pero cuando hay un no por respuesta de parte de Dios, es porque algo viene grande para nosotros de parte del Señor. Y esperemos viéndolo por la palabra y así lo vamos a entender. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, debemos también saber que en la boca de Dios puede haber un no por respuesta. Y en Ezequías no cabía que la respuesta y el mensaje que venía a través del pastor fuera que iba, veámoslo. Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y no vivirás. Contundente, contundente. No va a vivir, varón de Dios. Rey Ezequías, no vas a vivir. Pero le dio un oficito antes de morir: ordena tu casa, ordena tu casa. En otra versión dice, ¿alguna TLA por ahí? ¿Hay una versión que me ayude? No, ningún. Dispón de tu casa. Otra dice, ordena tu familia, arregla los problemas familiares que tiene porque vas a morir. El no venía condicionado: vas a morir, pero antes de morir arregla los problemas familiares que tiene. Uy, Señor bendito del cielo y de la tierra. Pero ¿cómo así que problemas familiares con este rey tan exitosos? Y en Sofonías capítulo 1, verso 1, dice que era una generación de Ezequías que estaba haciendo la voluntad de Dios. O sea, el tío, el hijo, el nieto y los tataranietos aparecen ahí en Sofonías capítulo 1. O sea, ¿qué problemas tenía Ezequías si hasta los hijos iban a la iglesia y a lo mejor ministraban en la iglesia? ¿Qué problemas tenía o podría tener un siervo de Dios? Y el Señor le dice: ordena tu casa, arregla los problemas familiares. Mis hermanos, ¿no sería que a Ezequías le tocó irle a pedir perdón a sus hijos? Bueno, a solo Ezequías, no pensemos en el día de hoy, para que no nos sintamos mal y no perder el objetivo. ¿Sí? Ezequías, vaya y arregle el problemita que tiene con su mamá. Ezequías, vaya y arregle el problemita que tiene con su esposa, porque usted, por hacer tantos acueductos, ha descuidado a su esposa. Ezequías, ¿cómo está con sus hijos en este momento? Ezequías, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Ezequías, ve y arregla el problema que tiene con el vecino. ¿No sería que eso vincularía esa frase? Ordena tu casa. Porque a veces tenemos que ser honestos y sinceros, que a los que peor tratamos son a los de la casa, de la casa. Bueno, yo el primero. ¿Por qué será? ¿No será que no será que Ezequías necesitaba ordenar su casa? Eso es Ezequías, hermano. Eso era el que él iba a morir. Pero yo, hermano, tengo 25 años y de aquí a los 90, pues yo alcanzo, hermano, a pedirle perdón a mis hijos, a mi papá, a mi mamá y a mi esposo o a mi esposa.
Conocemos de personas, de esposas que no van a la iglesia porque el esposo va a la iglesia. Y conocemos de esposos que no van a la iglesia porque la esposa va a la iglesia. Sabemos de hijos que no van a la iglesia porque el papá va a la iglesia. Y le dicen a uno, pero es que ¿cómo va a ir mi papá a la iglesia si mira el testimonio que tiene? Usted supiera lo que hace aquí en la casa. Ordena tu casa. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué noticia le trajo el varón de Dios, el pastor Isaías, al rey Ezequías? Un hombre perfecto ante los ojos de Dios. Ezequías se voltea contra la pared y empieza a hacer una oración muy larga. Ayúdenme a contarla si usted puede. Verso 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es una oración que tiene 31 palabras. Tiene 31 palabras que no se demoraría uno, por más lento que la diga, 30 segundos en decirla. Pero termina la oración y se puso a llorar. Y mis hermanos, ¿sabe qué estaba pensando Ezequías en ese momento? ¿Quiere ir conmigo a Isaías capítulo 38? Le voy a leer. Yo pensé que iba a morirme justo cuando estaba viviendo los mejores años de mi vida. Pensé que aquí en la tierra no volvería a ver a nadie y que tampoco vería a mi Dios. Desbarataron mi casa y me deprimí bastante. Perdí las ganas de vivir y con todo esto pasó un día para otro, pero esperé con paciencia a que saliera el sol. Me sentía derrotado, como si un león me hubiera atacado. Chillé como una golondrina, me quejé como una paloma, me cansé de mirar y al cielo y gritar: Dios mío, estoy angustiado, Dios mío, ven en mi ayuda. Era tanta mi amargura que ya ni dormir podía, pero no podía quejarme, porque tú, oh Dios, ya me lo habías anunciado y cumpliste tu palabra. Esto lo estaba diciendo un rey moribundo. Lo quise leer en la versión TLA. Esto lo estaba diciendo un rey moribundo. Y Ezequías estaba llorando al rincón de su cama contra la pared, quizás rayándola, quizás diciendo: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si soy un hijo tuyo, si soy el que tumbé todos los lugares altos? Señor, si voy a la iglesia. Yo creo que eso nos pasa a nosotros cuando pasamos por dificultades. Y a veces pensamos que es necesario pasarle la cuenta de cobro a Dios. Y mis hermanos, estamos hoy aquí para decirle: Señor, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Señor, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová, porque eres el Dios de mi fortaleza y el Dios de mi salvación. Mi alto refugio es mi escondedero. En los tiempos de angustia busqué a Jehová y Él me oyó y de todas las aflicciones me libró. Bueno, es una colección de textos. Mis hermanos,
Isaías sale de la cama, sale del cuarto. Yo creo que Ezequías no le dijo: Dios lo bendiga, pastor. No, ¿a qué hora se va? Los mensajes que viene a traer el pastor. ¿Sí? Bueno, si yo me ocupo el lugar de Ezequías. Ya no le dijo a la empleada que le trajera tinto sin azúcar, nada, ni arepa, ni pan, ni nada. Y la Biblia dice que se fue Isaías y Ezequías se quedó. Había una frase que leí: chillando como una golondrina. Ahí está escrito, no me la estoy inventando. Si usted quiere leerlo, está en la versión de Isaías 38 TLA. ¿Sí? Dice que se quedó llorando como una golondrina o como una paloma, como un susurro de paloma. ¿Han escuchado ustedes las palomas susurrar? ¿Sí? ¿Y qué tiene? ¿Sí? ¿No nos ha pasado? Yo creo que a todos. Sí, y no podemos hablar porque chillando como una golondrina. Mis hermanos, Isaías iba triste, pensativo, y llegó al patio de la casa, del palacio del rey, y escucha una voz que le dice: Isaías, Isaías, vuélvete a Ezequías y dile. ¿Ustedes se acuerdan de la oración de 31 palabras que dijo Ezequías? Te ruego, oh Jehová, que me hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. Te ruego con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Entonces, en el verso 5 de segunda de Reyes capítulo 20 dice: vuélvete y di a Ezequías. ¿Se imagina uno qué le iba a decir ahora? Señor bendito. Príncipe de mi pueblo. Qué cariño que Dios le tenía a Ezequías, ¿no? Para que Dios le dijera semejante halago tan hermoso a Ezequías, era porque era un corazón que estaba conforme al corazón de Dios. Príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he oído tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Eso era lo que Dios le había dicho a Isaías para que se lo dijera al príncipe, a Ezequías. Y yo creo y me pongo a pensar, si Dios me da un mensaje de eso, después de haber dado un mensaje de muerte, ahora tengo que llegar a Ezequías y decirle: Ezequías, la razón va a cambiar, el mensaje. Ahora ubíquese en la cama de Ezequías y desde la cama mira a la puerta de Ezequías, pero Ezequías estaba contra la pared y yo creo que Isaías entró y Ezequías voltea a mirar. No, si me dijo que me quedaba poco tiempo y que no, ahora me va a decir que me va a morir ya. No, yo creo que echó las cobijas encima, se tapó los oídos y ya no quería ver al pastor Isaías. No, yo no quiero más respuestas, yo no quiero más. Y se acerca Isaías a Ezequías y le dice lo que Dios le había dicho. Vamos en el 5. Y añadiré a tus días, 7, perdón. Y dijo Isaías, antes de entrar, ¿qué hizo Isaías?
en el 7. Y a mí me llama la atención qué quiere decir esto. Yo creo que le dijo a los empleados, le dijo a la señora cocinera, por favor vaya y hagan una masa de higos y colóquensela a Ezequías. ¿Y qué estaba esperando Ezequías? Morirse, morirse. Y le hacen una masa de higos. Y la tomaron y la pusieron sobre la llaga y sanó. Y a mí me da la sensación que Isaías quiso guardar el secreto. Quiso guardar el secreto. Porque Isaías le dice, Ezequías, el Señor lo va a sanar. Y también le va a dar el privilegio que al tercer día vaya a la iglesia. Que al tercer día vaya a la iglesia. ¿Y qué le responde Ezequías a Isaías? ¿Qué señal tendré de que seré sano? ¿De que con esta plasta de higos voy a ser sano? Y Isaías le dice, ¿qué señal quiere? ¿Quiere que el reloj retroceda 10 minutos, 10 grados, 10 rayitas o que se adelante? Acuérdense, mis hermanos, que el Señor le había dicho a Ezequías, lo voy a sanar y al tercer día vas a estar en mi casa. Y respondió Isaías, esta es la señal que tendrás, que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz 10 grados atrás. El Señor cuando dice no es porque algo grande tiene para nuestras vidas. Algo grande tiene para nuestras vidas. Y el Señor le regala 15 años más a Ezequías. Le regala 15 años más. Hagamos la cuenta. 25 años que asumió el reinado. 29 años y 15, ¿cuántos años? ¿De cuántos años murió Ezequías? ¿De cuántos? 69 años. O sea que estaba enfermo a la edad de 54 años. Y por eso es que él dice en Isaías 38, estoy en los mejores años de mi vida y ahora me voy a morir. Mis hermanos, ¿será que a veces no estamos pensando cuando pasamos por dificultades? Estoy en los mejores años de mi vida y ahora voy a morir. Mis hermanos, les quiero decir que Dios levantó a Ezequías, lo sanó y le dio 15 años más de vida. Y el Señor le había dicho que al tercer día él tenía que ir a la casa, a la iglesia, al templo. Y yo no entiendo por qué Ezequías no se fue al tercer día para la casa, para el templo, para darle gracias a Dios, para dar testimonio y decir, el Señor me regaló 15 años más de vida. Cualquiera de ustedes, ¿cierto que hubiera hecho eso? Sí. El Señor hizo un milagro, hermanos, esta semana el Señor me sanó y por eso hoy vengo agradecido aquí al templo a exaltar su nombre y a levantar manos santas y limpias ante Él. Y quiero animarlos y decirles que el Señor sí sana. Yo creo que todos los que estamos aquí hubiéramos hecho eso. Pero le quiero decir, mis hermanos, que Ezequías no lo hizo. ¿Sabe qué se puso a hacer Ezequías? Llegaron unos señores de Babilonia, debieron ser muy importantes.
y golpearon en el palacio. Y Ezequías, ¿ustedes qué piensan que hizo Ezequías? Evangelizarlos, contarles las grandezas del Señor. Eso haríamos usted y yo. Fue y se puso a mostrarle los tesoros de la casa del rey. Las ollas, las vasijas, los floreros, las cucharas, bueno, todo lo que había de oro, todos los tesoros del palacio se puso a mostrárselo al mundo. ¿Dónde debía estar Ezequías? Al tercer día, según Isaías según Libro de Reyes capítulo 20, verso 5, debía estar al tercer día en la casa del Señor, agradeciendo por sus bondades que Él le había dado. Mis hermanos, ¿no nos pasa eso a nosotros? Que en lugar de correr para la casa del Señor, nos vamos para el mundo o nos vamos a hacer cosas que el Señor no nos ha mandado. ¿Será que eso nos pasa o será que no nos pasa? Mis hermanos, les quiero decir que después de haber sido sano, no fue al templo al tercer día, sino se ocupó nuevamente de sus negocios. Y mis hermanos, la invitación es que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Mis hermanos, es tiempo de buscar de Dios. Mis hermanos, es tiempo de decirle: Señor, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Será que es tiempo, mis hermanos, de decirle: Señor, tú me has sanado, me has levantado, me has sostenido, me has guiado, y yo no he hecho lo que tú quieres que yo haga? Pero mis hermanos, les quiero decir también que en esta hay una lección, y es que Dios sí tiene misericordia y está atento a la oración de su pueblo. ¿Cuán larga fue esta oración? Una oración que no duró más de 30 segundos o quizás menos en decirse, pero por una oración de 30 segundos Dios prolongó 15 años más de vida. Mis hermanos, por un no del Señor hay una misericordia grande, grande, grande para todos. Y yo creo que gracias a que Ezequías pudo reconocer y ser sano y darle la gloria al Señor, porque sí le dio la gloria al Señor, y eso está en Isaías 38. Yo creo que una generación vino a servirle al Señor. Mis hermanos, si hoy no vemos respuestas, después de que nosotros nos vayamos a estar con el Señor, nuestras generaciones le servirán, nuestros nietos le servirán, nuestros bisnietos le servirán, adorarán y bendecirán el nombre del Señor.